Mamá se apresura. No puedo aguantar más. Yo susurró, mi voz temblando, con mi corazón se aceleró cuando sentí el peso de lo que estaba sucediendo. Lo sabía. Estaba equivocado. Todo en mí, gritaba detente para alejarte, pero la forma en que se veía, hacia mí, la forma en que se movía tan lentamente hizo. Se siente como si el tiempo se estuviera escapando. Es demasiado tarde para parar. Nos arrepentiríamos de qué. Estaba a punto de suceder, o era el comienzo de algo que no pudimos deshacer. Asegúrate de suscribirte a mi canal para... Puedo seguir trayéndote más. Historias reales fascinantes como esta. Y no te olvides de ver este video hasta el final porque esta historia va, para ser increíblemente interesante. Mi nombre es... Logan y yo tenemos 20 años. Vivo en un tranquilo barrio suburbano rodeado por árboles y espacios verdes. Mi padre Thomas se casó con mi madrastra Victoria. Alrededor de 2 años, siempre ha sido amable conmigo. Pero me di cuenta de que había algo entre nosotros, una tensión tácita, que ninguno de nosotros se atrevió a hablar de... Al crecer nunca fui el centro de atención, ni me importaba ser que me gustara manteniéndose a mí mismo. Pero todo cambió. Cuando Victoria entró en nuestras vidas, en primero, fueron las cosas pequeñas como sonreía, cuando me saludó como sus ojos. Se demoró un poco demasiado cuando se cruzó por caminos. Trató de ser amigable, pero sentí que había algo más. Hay algo escondido detrás de ella. Amabilidad. No me molestó al principio. Ella era la esposa de mi padre. Después de todo, pero como tiempo noté otras cosas. Su mirada. Parpadeó nervioso cuando llegué a casa tarde y su risa parecía más fuerte cuando me uní a la familia para cenar estos. Eran pequeñas cosas fáciles de ignorar, o así que yo pensé que no era hasta un verano. Noche que las cosas cambiaron, era un calor. Noche húmeda. Mi padre estaba fuera en un viaje de negocios, saliendo solo de Victoria, y en casa pasé la tarde en el sofá hojeando revistas antiguas. Mientras el sol proyecta largas sombras en el sala de estar, Victoria estaba en silencio, que por la noche también estaba en la cocina, tarareando para sí misma mientras se preparaba. Cena. Siempre la había admirado elegante, movimientos como parecía no darse cuenta de ella. Belleza. Pero esa noche fue diferente como yo. Miró algo cambiado, que no hago. Saber por qué, pero ella parecía más sola que nunca, la había visto muchas veces antes. Pero esta vez fue diferente, en la forma en que ella se quedó allí cortando verduras con ella. Cabello rubio cayendo sobre sus hombros. Llamé mi atención de una manera que nunca esperaba. Que me levantara del sofá, se estiró y entró en la cocina. No estoy seguro de si quería decir algo en todo, menos cuando me acerqué vi su mirada. Sus ojos azules se encuentran con los míos esta vez. Su mirada era diferente. Había una tranquilidad, intensidad. Hay algo más que el aspecto casual amistoso que habíamos compartido. Antes de sentir mi corazón correr por un momento, ninguno de nosotros habló. ¿Está todo bien? Yo preguntó las palabras que se deslizaban. Antes de que pudiera detenerlos, Victoria parpadeó, su expresión cambiando de sorpresa por algo más guardado. Sí, estoy cansado. Supongo que ha pasado mucho tiempo, Día. Ella dijo volver a su tarea, pero todavía podía sentir sus ojos en mí. Mí. La mirada se demoró sobre ella mientras cortaba verduras, el cuchillo cortando a través de S, a través, con un ritmo constante. Era difícil de mirar hacia otro lado. Si necesitas ayuda, déjame. Sé que dije, mi voz más tranquila, que yo tenía la intención de que no estaba seguro de por qué había dicho. No era como si yo fuera tan directo. Pero la tensión en la habitación se detuvo. Algo de mí, una parte de mí que había estado escondida durante años, pero era apretado como si no supiera cómo hacerlo. Responder: gracias, Logan, que es dulce de ti. Asentí, y me volví para irme. Pero antes, podría volver a hablar, su voz más suave. Si quieres puedes ayudarme. Con algo el fregadero ha estado actuando.
Y creo que las tuberías están obstruidas que tienes. Siempre he sido bueno con esas cosas, bien que yo. Congeló su repentina petición. Me atrapó. La guardia Victoria nunca me pidió ayuda. Con cualquier cosa, más allá de simples tareas, él lo dijo casi demasiado casualmente. Me echó, pero antes de que pudiera decir cualquier cosa que me encontré asintiendo de acuerdo para ayudarla con algo que se sentía extrañamente íntimo. Seguro de que puedo tomar un mira. Dije que mi voz espesa con vacilación, pero la seguí hasta el pequeño baño de la cocina, donde el, el fregadero estaba ubicado mientras me agachaba, a medida que me agachaba para inspeccionar las tuberías que podía sentir la presencia de Victoria detrás de mí. Los pasos eran suaves, pero cada paso parecía. A eco en mi mente, haciendo mi latido del corazón más rápido, traté de concentrarme en las tuberías, pero mis pensamientos seguían volviendo a ella. Yo podía sentirla parada detrás de mí, mirando el aire. Entre nosotros era espeso, cargado, y no pude escapar de la sintiendo que algo había cambiado a medida que trabajé en las tuberías que de repente la sentí, mano en mi hombro. ¿Necesitas ayuda?, preguntó a su voz baja, tierno su toque. Se demoró por un momento enviando una onda. A través de mi cuerpo, me enderezaba y, por primera vez, nuestros ojos se cerraron allí. ¿Había algo vulnerable en su mirada? Algo que nunca había visto antes ella. Parecía inseguro, casi frágil, que podía sentir la tensión en la habitación espesa y sofocante. Tuve que luchar contra el impulso de llegar a ella. No creo que lo tengo. Dije apenas por encima de un susurro, pero por dentro. Mi mente estaba acelerando lo que era feliz, sucediendo entre nosotros. ¿Por qué era tan consciente de ella ahora? Por un momento ninguno de nosotros. Habló el silencio. Se extendió sobrepesado, como si el mundo exterior hubiera detenido todo. Lo que se podía escuchar era nuestra respiración y el zumbido distante del refrigerador. Entonces, sin previo aviso, se acercó, sus manos todavía en mi hombro. Logan. Ella susurró, su voz apenas audible. He estado pensando en ti sobre nosotros. Las palabras me sorprendieron. Mi corazón se saltó un latido y me endurecí sin saber cómo responder. Responde, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué hizo? Esto significa que mis pensamientos corrieron. No sé si esto es correcto, continuó su voz. Temblor, pero ya no puedo ignorarlo. Y con eso todo cambió. Pude. No creo lo que acababa de escuchar. ¿Mí? El corazón latía mientras intentaba procesarla. Palabras en las que he estado pensando. Su confesión resonó en mi mente y me hizo sentir confundido y atraído a... Al mismo tiempo, la mano de Victoria era todavía en mi hombro caliente contra mí, todavía en mi caliente contra mí. Piel. Por un momento no sabía si debería alejarme o inclinarme en la habitación. Estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de el refrigerador, el mundo exterior. Parecía haberse detenido y todo lo que pude sensación era su presencia. Era como si el muros a nuestro alrededor se estaban acercando. Tomé una respiración temblorosa tratando de mantener mis carreras corazón. ¿Qué quieres decir con que las palabras se deslizaron? Antes de que pudiera pensar que no estaba seguro, ¿confundido? Pero algo dentro de mí quería saber. Más vaciló sus ojos parpadeando al suelo antes de volver a encontrarse con el mío. Parecía frágil, en ese momento, como ella había estado llevando este secreto por mucho tiempo. Logan susurró pisar aún más cerca que podía sentirme. Su aliento en mi cara. Hay algo. Entre nosotros, algo que no puedo explicar. Algo que se ha estado construyendo desde que... Se encontró ella. Hizo una pausa. Sé que esto está mal, pero... No puedo dejar de pensar en ti, ella. Confesión colgada en el aire frágil, listo. Para romper al menor movimiento, La mente se arremolinaba cada pensamiento más. Conflictivo que el anterior. Este fue mi madrastra, alguien con quien había vivido durante 2 años. Siempre había sido amable, respetuoso. Pero esto fue diferente.
No fue solo amabilidad. Esto fue algo más profundo que nunca había esperado, que yo tragado duro tratando de entender. ¡Victoria! Murmuré apenas por encima de un susurro mientras daba un paso atrás. Esto no es verdad. Eres mi. Stepmom cerró los ojos brevemente, el peso de mis palabras hundiéndose en... Pero cuando ella los abrió de nuevo, vi algo en sus ojos, una mezcla de deseo y desesperación que no podía ignorar. ¿Sabes qué?, dijo suavemente, su voz temblando. Pero no cambia lo que siento. No cambia lo que quiero. Sus palabras eran una vulnerabilidad que nunca había hecho visto antes de que ella comenzara a quitarla. Encima de su suave piel blanca expuesta, fue hermoso y no podía soportarlo más. La habitación parecía reducir el espacio. Entre nosotros, cada vez más pequeño con cada uno. Respiración que tomé, pude sentir el tirón entre nosotros, la tensión en el aire, y cada parte de mí gritó para alejarse. Pero había otra parte de mí que yo no podía ignorar, que quería quedarse. ¿Ves lo que pasaría? Su mano llegó, y por un momento lo sentí. Todo entre nosotros. Innegable, mi mano instintivamente alcanzó por la de ella, pero me detuve antes de tocarnos. El momento se sintió frágil, y no lo hice. ¿Quieres romperlo? ¿Lo sientes tú también? Ella susurró, su voz apenas audible. La forma en que todo cambia cuando estamos... Solo así asentí con la cabeza, la verdad pesando mucho sobre mí que nunca había sentido. Una parte tan conflictiva de mí quería correr, ignorar estos sentimientos para proteger nuestra familia, pero había una parte más profunda de mí. Eso no podía negar la conexión de la tira de la química por un largo momento. Ninguno de los dos habló. El tiempo parecía estirar en cada segundo más pesado que él. La última habitación fue en silencio, excepto por el sonido de nuestra respiración, sino la tensión. Estaba construyendo. Finalmente se acercó. Otra vez su mano suavemente alcanzando mi cintura. Sus dedos eran suaves contra mi piel y me congelé, incapaz de mover su cara. Se acercó a mi Logan, que ella respiró sus labios. Solo un susurro lejos de los míos que... Necesito que sepas que nunca quise esto suceder. Pero es real lo que siento por él, es real. Antes de que pueda responder, antes de que pudiera entender sus palabras, ella me besó. No estaba desesperado. No lo estaba. Se apresuró. Fue lento, deliberado, como si ella había estado esperando este momento para... Más de lo que cualquiera de nosotros se dio cuenta de ella. Los labios eran cálidos y suaves al principio, pero como el beso se profundizó, se hizo más intenso. Consumir más todo lo demás en él. El mundo parecía desaparecer. No hay futuro, solo el calor del el momento y la química innegable entre nosotros. Le besé la espalda, mi cuerpo traicionando. Mi mente, cada emoción desea la culpa. El anhelo se apresuró a través de mí. Mis manos las encontraron. Su cintura acercándola, la sentí cuerpo contra mi suave y cálido. Ella respondió en la clase de sus manos, enhebrando a través de mi cabello, tirando de mí más cerca, como aunque éramos dos piezas de un rompecabezas. Eso finalmente se ajusta a cada beso, cada toque. Se sentía como una revelación que estaba mal prohibido, pero en ese momento no lo hice. El cuidado en el que todo lo que podía concentrarme era el camino. Sus labios probaron la forma en que su cuerpo se movía. Contra la mía, todo lo demás parecía derretirse cuando estábamos juntos. Ella. Las manos acariciaron la parte posterior de mi cuello, y se sentía como si nuestros cuerpos estuvieran en perfecto. El tiempo de sumidero parecía detenerse y nada. El resto importaba, pero el sentimiento de ella en mis brazos. El beso se profundizaron, y mi mente se arremolinó en confusión. Mi madrastra, mi padre, esposa, esto no iba a suceder, pero la forma en que me besó, de la manera en que se aferró.
Yo hice imposible pensar con claridad. Durante un largo momento nos perdimos en el beso. Nuestras respiraciones vinieron en superficial jadeos cuando finalmente nos alejamos. Se miraron unos a otros sin aliento, con los ojos abiertos como si estuviéramos tratando de hacerlo. Entender lo que acababa de pasar. Yo no sé qué decir, murmuré, mi voz llena de emoción. Esto está mal. Los ojos de Victoria se ablandaron y ella tomó un paso atrás, dándome espacio que conozco. Ella susurró, su voz temblando con el peso de su propia conflicto. Emociones que nunca quise que esto. No sé qué hacer, pero yo no puedo negar lo que hay entre nosotros. Sonido. Y no estaba seguro de qué hacer con mi cuerpo. Todavía se sentía viva con su toque, el recuerdo de su beso. Mi mente era un torbellino de culpa y confusión. Pero nosotros. No puedo empezar. Pero ella interrumpió suavemente. Sé que ella respondió suavemente. No lo sé. Lo que esto es. O Logan. No lo sé. Cómo llegamos aquí, pero no puedo fingirlo. No sucedió. Que no puedo fingir como no hay nada entre nosotros, que mire ella buscando en su cara respuestas. Y sabía que no tenía la habitación, sofocando de nuevo el aire pesado con todo. Las palabras tácitas. Finalmente dije, mi voz temblando, con incertidumbre. ¿Qué sucede ahora? Victoria detuvo su mirada parpadeando al suelo antes de reunirse. Mía. De nuevo, no sé qué tendremos que hacerlo, averiguar esto, Logan. Pero quiero que usted. Sé que me preocupo por ti más que yo debería. Pero hago sus palabras. Eran crudas, vulnerable, y la honestidad en su voz. Era innegable la culpa que pesaba sobre. Me estaba asfixiando, pero no podía ignorarlo. La atracción que sentía hacia ella, el conexión que se había formado entre nosotros en una manera que era demasiado poderosa para hacerlo. Negado. Tal vez no podemos volver al camino. Cosas donde susurré, mi garganta apretada. Pero no quiero perderte. Ella. Se adelantó la mano para llegar a. Toca suavemente mi mejilla. No perderemos cada una. Además, prometió suavemente su voz, lleno de intensidad tranquila. Pero para tener cuidado, tenemos que estar seguros de que esto es lo que está sucediendo entre nosotros. Algo que podemos. Mango, asintí lentamente, sabiendo que pase lo que pase después sería complicado, pero en ese momento yo no podía negar que había algo real entre nosotros, algo que tampoco. De nosotros podía fingir que no estaba allí como él. La noche pasó. No hablamos mucho más. Sobre lo que había sucedido no había respuestas claras, no hay soluciones fáciles. Pero yo no podía dejar de pensar en ella. Nosotros y yo sabíamos que esto era solo el comienzo de un viaje que ninguno de los dos nosotros podría tener. Anticipado, mientras la noche se extendía. El peso de todo colgaba mucho. Entre nosotros no podía dejar de repetir el momento, el beso, su toque como tal. Se sentía como si el mundo se hubiera caído, pero ahora en el silencio, la realidad comenzó a arrastrándose de nuevo. Había tanto que no lo hice entender, tantas capas de complicación. No podía ignorar Victoria. Era mi madrastra, la culpa sofocante, pero los sentimientos eran innegables. Victoria, empecé, pero mis palabras flaquearon. No estaba seguro de lo que quería decir. ¿Cómo explicas algo así? ¿Cómo le das sentido a algo que se siente posible y inevitable al mismo tiempo? Victorias. La mirada se encontró con la mía y vi la incertidumbre reflejado en sus ojos. Era igual de perdido en todo esto, como yo era, tal vez más. Así que sé que ella susurró, su voz llena de con tristeza y anhelo nunca. Quería este Logan. Esto no era parte del plan. Pero ahora que ha sucedido, yo no puedo fingir que no lo hice yo. No puedo fingir que no lo eres. Todo lo que nunca pensé que la necesitaría, palabra cortada más profundo de lo que jamás imaginé. Es posible que todo lo que dijo fuera tan crudo, tan real, y solo lo hizo todo.
Peor porque me sentía de la misma manera que me sentía el tirón de algo que no estaba seguro de que yo podría luchar más para lo que no querías. ¿Qué sucedió? Que dije mi voz temblorosa con emoción, pero lo hizo y ahora, ¿qué hacemos? Victoria apartó la vista presionada. Juntos, mientras luchaba por encontrar el palabras que pude ver el conflicto en ella. Expresión de la forma en que se rasgó entre heces, la forma en que se rasgó entre el amor que tenía por mi padre y el conexión innegable que había provocado. Entre nosotros no fue solo un simple atracción, era algo más profundo, algo que ninguno de nosotros sabía cómo. Navegar, no conozco a Logan, dijo ella, en silencio. No sé qué pasa después, pero sé que no puedo fingir. Fue un error que no puedo fingir. No hay nada entre nosotros, su voz. Agrietado, y pude ver las lágrimas amenazando con formar en sus ojos el vulnerabilidad en ella. Era un espejo de lo que sentí. Quería acercarme a ella, pero estaba miedo a lo que podría significar. Miedo de lo que podría llevar a... No lo hago. Quiero herir a cualquiera que admití mi voz apenas audible. No quiero destruir nuestra familia, pero no puedo negar cómo me siento y cada vez que trato de dejar de pensar, sobre ti simplemente no funciona. Asintió lentamente con los ojos brillando. Lágrimas que aún no había dejado caer. Yo tampoco quiero lastimar a nadie, susurró. Pero, ¿qué hacemos cuando el persona que se supone que debes proteger es el uno en el que te estás enamorando de las palabras colgadas? El aire espeso, con el peso de todo lo que había sucedido, lo sentía, como si estuviéramos parados en el borde de algo demasiado poderoso para ignorarlo, algo que tuvimos que enfrentar de frente. Pero el más hablamos cuanto más nos dimos cuenta de eso. La línea entre lo correcto y lo incorrecto no era. Más claro que estaba enredado con emociones y deseos, con anhelo, y lamento que no haya vuelto de esto. Ambos sabíamos que no sé qué hacer decir que murmuré retrocediendo en mi mente, a torbellino de pensamientos conflictivos. Y no sé lo que pasa después, pero no puedo. Deja de quererte. Victoria soltó una respiración sacudiendo la cabeza. Tampoco puedo, él admitió. Pero tenemos que tener cuidado. No podemos simplemente saltar a algo que nosotros. Podría lamentar que tengamos que pensar en esto. Logan, pero incluso cuando ella dijo que podía ver la forma en que me miraba de la manera en que ella me quería, era imposible negar el entre nosotros, incluso mientras estaba aterrorizado. Ambos pasamos el resto de los noche en silencio, cada uno de nosotros envuelto en nuestros propios pensamientos. La distancia entre nosotros no crecía por falta de cercanía, pero por el abrumador peso de la situación. Estuvimos atrapados en un momento. Ninguno de nosotros sabía cómo navegar, pero fue un momento que no pudimos borrar cuando yo finalmente me fui a la cama. Mi mente se negó a hacerlo. Tranquilo. No podía dormir. No podía parar. No podía parar. Pensar en ella. Victoria era mi stepmom. Esto no iba a suceder. Pero tenía, y no importa lo difícil que yo trato de luchar, se estaba volviendo más difícil. Y más difícil ignorar el hecho de que allí era algo real entre nosotros los días, que siguió se llenaron de torpes, silenciosos y miradas robadas. Lo tácito. Tensión se demoró entre nosotros pesada y opresivo, como ambos tratamos de hacer. Sentido del desorden que habíamos encontrado nosotros mismos. Pero la conexión era innegable. Era como una chispa que no se apagaba. Y cada vez que la veía los sentimientos solo profundizado.